¿Tienes alguna pieza de metal, ya sean monedas o medallas, que aún no hayas podido identificar o no conozcas su historia? Quiero que revises bien y me digas si tienes una parecida a esta, ya que podrías tener en tus manos no solo una pieza metálica, sino una auténtica obra de arte con valor histórico y una de las piezas más buscadas y codiciadas por los coleccionistas. Gracias a quienes han decidido apoyar el canal adquiriendo una membresía, pues ayudan mucho en la creación de estos videos, como el del día de hoy, donde vamos a hablar de una pieza muy especial, ya que no es una moneda cualquiera. Vamos a hablar de la medalla conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México, lanzada por la Casa de Moneda de México en 2010. Mira qué dimensiones y qué bonita pieza es. ¿Tú ya la conocías o la habías visto? A mí se me hace genial, y es que como parte de la celebración del centenario y el bicentenario, junto con esta pieza se lanzaron otras, pero esta es de las más bonitas. Justo esta pieza, en una de sus caras, hace homenaje al Bicentenario de la Independencia de México, y en la otra de las caras, el homenaje es a la Revolución Mexicana en su centenario. En esta ocasión, nos estamos enfocando en la celebración de la independencia, ya que estamos a unos cuantos días de nuestra gran fiesta nacional. En el semicírculo superior, sobre el anillo perimétrico, tenemos la leyenda que dice Bicentenario de la Independencia de México. Y también sobre el anillo perimétrico, en su parte media, vemos los años 1810 y 2010, marcando los 200 años exactos de cuando se acuñó esta hermosa pieza. Y en el semicírculo inferior tenemos la frase Sentimientos de la Nación. Es muy interesante la escena que vemos en esta pieza, y seguro te preguntarás ¿de dónde proviene o qué significa? Y es que está muy llamativo el diseño. En primer plano vemos del lado derecho el busto del siervo de la nación, mirando hacia la izquierda. Este diseño proviene de una pintura muy famosa que se encuentra en el Museo Nacional de Historia y que justamente retrata a José María Morelos y Pavón. Pero eso no es todo. En segundo plano vemos un grabado muy interesante de una escena que nos muestra nuevamente a Morelos de pie e incluso con su sable declarando los sentimientos de la nación. Pero lo que muy pocos saben es que el diseño de esta medalla es un fragmento de una obra maestra del muralismo mexicano. Este es el retablo de la independencia de Juan O'Gorman, una obra que mide 4.5 metros de alto por 16 metros de ancho y se encuentra en el alcázar del castillo de Chapultepec. Y sí, la imagen de la moneda es un detalle exacto de esta monumental pintura. Morelos con el documento de los sentimientos de la nación en su mano. Está tomada de la esquina derecha del mural, rodeado de los miembros del Congreso de Chilpancingo. Recomiendo encarecidamente que visiten y conozcan este museo que, como decía, se encuentra en el alcázar del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. La obra es magnífica y llena de detalles. Podemos ver a Andrés Quintana Roo y a muchas otras figuras como Vicente Guerrero o Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Pero, ¿qué son los sentimientos de la nación y por qué son tan importantes? Este documento, redactado por José María Morelos, fue leído el 14 de septiembre de 1813 ante el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo. Es considerado uno de los documentos políticos más importantes de la historia de México. En él, Morelos declaró la total independencia de España y estableció las bases para un nuevo país, como la abolición de la esclavitud, la soberanía popular y la igualdad de todos los ciudadanos.
En el aspecto más técnico, esta medalla no se queda atrás. Esta pieza es una medalla bimetálica, compuesta por dos aleaciones, un centro de cuni y un anillo de latón. Su diámetro es de 50 milímetros y tiene un peso de 52.358 gramos. Es una de las piezas conmemorativas más buscadas por coleccionistas y fue lanzada por la Casa de Moneda de México en 2010 para estas celebraciones. El canto de esta pieza es totalmente liso, sin embargo no veremos todos los detalles de la otra cara en este video, pero debes saber que en el otro lado se hace un homenaje al centenario de la Revolución Mexicana y también es muy interesante y muy bonito su diseño. Estas celebraciones del bicentenario y centenario estuvieron llenas de monedas y medallas por parte de la Casa de Moneda y el Banco de México. Otros ejemplos son las monedas trimetálicas de la Independencia y también trimetálica de la Revolución, que en otros videos veremos más adelante. Estas son las piezas que nos hacen sentir orgullosos como mexicanos. Y ahora que estamos a las puertas de la celebración, no cae nada mal desempolvarlas y echarles un vistazo para disfrutar de ellas, de su arte y de su historia. No quiero terminar el video sin comentarles que en el canal de Numismat ya habilitamos la sección de comunidad y en esta sección ustedes pueden publicar fotos y mensajes sobre algunas cosas que quieran compartir, no solo conmigo, sino con el resto de nuestros amigos numismáticos. Por ejemplo, acabo de ver que el compañero Luis Campos hace unos días subió un par de fotos sobre un dólar Eisenhower. Nos pregunta sobre su precio y aunque yo no tengo exacto ese dato, es una pieza común que no es muy cara. Lo que sí puedo destacar es que es una de las versiones donde también Estados Unidos celebra su independencia y por eso el reverso de esta pieza es diferente al dólar Eisenhower normal. Aquí vemos la campana de la independencia de Estados Unidos. Ellos conmemoraron el bicentenario un poco antes que nosotros, pues su independencia fue en 1776 y la de nosotros fue consumada en 1821. Le agradezco a nuestro compañero porque él inauguró esta sección donde cualquiera de ustedes, si así lo desea, puede publicar sus imágenes y mostrarlas al resto de la comunidad. Dime algo, de estas últimas monedas, ¿cuál es la que más te pareció interesante? ¿Tienes o piensas conseguir alguna de ellas? Ojalá puedas dejarme un comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y espero les haya gustado mucho este video. Y en caso de que haya sido así, espero puedan considerar suscribirse o incluso adquirir una de las membresías para no perderse ninguno de mis próximos trabajos. Y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.